Millones de personas perdieron sus casas, cientos de miles perdieron su patrimonio, su dinero, sus inversiones, sus negocios. Desafortunadamente, incluso muchas personas hasta perdieron la vida o se la quitaron por el hecho de no saber cómo salir de ese atolladero que gracias a estos malditos gobiernos neoliberales, de estos gobiernos corruptos, nos dejaron en la miseria. O a usted que me está viendo, ¿le tocó vivir eso? Digo, tal vez a nosotros que estábamos un poco pues más pequeños, no nos tocó más que pues escuchar tal vez las preocupaciones de nuestros padres. Pero señoras y señores, esto no tiene progenitora. Son 30 años de uno de los más grandes desfalcos a nuestro México. Y mire, vamos a recordar esa situación. Sí, miren nada más quién es. Ahí está, el maquiavélico Carlos Salinas de Gortari. Cuando usted deja la presidencia, millones de mexicanos pierden sus ahorros, pierden sus casas, pierden sus trabajos. Usted le echa la culpa a Ernesto Zedillo y a su gobierno, pero en parte no es usted también responsable de eso. Yo he señalado, Jorge, que cuando un presidente termina, deja activos y pasivos. Sí, nosotros dejamos en un año muy difícil, 1994, que empezó el 1 de enero con el levantamiento del EZL en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, y la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en el Inter, una elección presidencial ejemplar en la historia de México. Pero usted se está quitando de culpa de lo que ocurrió. Al contrario, yo dije que había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice, ellos se refiere a Ernesto Zedillo de su gobierno. Sí. Pero usted escoge a Ernesto Zedillo, señor Salinas. Fue una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, cuando en esas horas aciagas, de enorme dolor personal y de una consternación nacional, el PRI tuvo que seleccionar un candidato sustituto. Sí, pero fue usted. O sea, yo creo que ahora ya podemos decir que era usted quien escogió a Zedillo. Pero, hombre, escogió usted a Colosio. Era una decisión en la cual el presidente de la República, que provenía del PRI, tenía una gran influencia sobre el partido, pero se hablaba, se negociaba y se consensuaba. Oh, sí, se consensuaba y se negociaba. Oye, todavía hay gente que le cree esa situación. Vamos a escuchar a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hablando precisamente a 30 años. Es que es una herida que no se olvida, ¿eh? El hecho de que muchas personas perdieran todo, absolutamente todo. Perdieron casas, como le decía, perdieron dinero, inversión, negocios. Hay gente que perdió sus ahorros. ¿Por qué? Porque hubo una devaluación. Pero el gobierno lo que hizo fue rescatar a los bancos, rescatar a los ricos, rescatar a las empresas que estaban bien con el gobierno y que necesitaban supuestamente ese dinero para poder subsistir, y a los pobres mexicanos, como siempre, nos dieron en la Mauser. ¿Qué es lo que dijo la doctora? El presidente hace un análisis y un recuento de lo que significó el FOBAPROA y después el IPAB. La gravedad, hay dos graves problemas relacionados con ello. Uno, la visión del rescate a los de arriba, porque nunca se rescató a los deudores, a los pequeños deudores que perdieron todo. Hay historias que uno conoce de personas que en el 94 perdieron casa, perdieron auto, perdieron pues lo poco que habían podido adquirir a través de un préstamo bancario, y al elevarse los intereses como se elevaron, pues no pudieron pagar, se le recuperaron y se quedaron sin nada. O pequeños empresarios que tenían una deuda y perdieron todo. A todos ellas no se les rescató, se rescató a los de arriba. Ese fue el primer problema. El segundo es la corrupción asociada al rescate. Empresas que no tenían problemas y que por la corrupción de aquel momento fueron supuestamente rescatadas y se les dieron miles de millones de pesos. Y el tercero pues fue la crisis tremenda que se provocó. Entonces, se describe muy bien ahí en el libro Gracias del presidente, y un día si quieren que nos ayude el secretario de Hacienda o el subsecretario a presentar la situación actual del IPAB. Sí, es una situación realmente preocupante, porque esa deuda, hablan de que fue un error de ese diciembre fatídico, pero sabemos perfectamente que todo esto lo vino maquinando, o maquilando, mejor dicho, Carlos Salinas de Gortari. Le deja una papa caliente
a Ernesto Zedillo, quien de hecho hubo un pique, hubo ahí un problema importante y pues bueno, ya había sucedido meses anteriores el asunto de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu y otras más situaciones importantes, pero hablan del error del 94, el día que México se tuvo que reinventar. Le platico en ese momento qué es lo que esta nota de Milenio está manejando y que vale mucho la pena recordar porque tengo todavía más videos de el cínico de Zedillo y también de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum, además de una propuesta por parte de legisladores por parte de Morena. Después del 20 de diciembre de 1994, el peso se mantiene en libre flotación. Se creó el IPAB y se pusieron candados al sistema financiero mexicano. México hace 30 años era un país con un precio de dólar que se establecía por decreto. Los ahorros en los bancos no estaban protegidos y la economía no estaba abierta a la exportación. Todo eso cambió con el llamado error de diciembre. A nivel internacional sería conocido como el efecto tequila, cuando de un día para otro el peso se devaluó, imagínese usted, casi la mitad, 43.5% frente al dólar. Imagínese nada más. ¿Qué generó eso? Una caída al 6% en el Producto Interno Bruto de 1995. El PIB cayó de manera estrepitosa. De acuerdo con especialistas, a partir de ese momento cambió por completo el país en los siguientes años. Hubo una devaluación tremenda. El Banco de México obtuvo autonomía. El peso se mantuvo o se mantiene de una u otra manera en un régimen de libre flotación. Se creó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, que heredó la sangrante deuda que había adquirido el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Y lo más importante, que se pusieron candados y regulaciones con los más altos estándares internacionales para regular el sistema financiero mexicano. Pero dentro de toda esta situación, lo dijo la presidenta. Señoras y señores, ¿qué es lo que sucedió con esta gente? ¿Qué es lo que sucedió con estos bellacos? Como diría Lili Telles, ¿no? Este hombre, sí, señoras y señores, Ernesto Zedillo, todavía se jacta de decir que este gobierno es prácticamente de lo peor que le pudo haber pasado al país. Como la cuarta transformación, en realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. Válgame Dios, y cuando usted estaba, señor Zedillo, cuando jueces, magistrados eran puestos a su contentillo, cuando se tomaban decisiones de endeudar a México, pero no se pensaba en el pueblo, se pensaba en los amigos, en los grandes empresas, en los bancos, en los amigos inversionistas, pero no se pensaba en el pueblo que se joda, perdón por la expresión, y así sucedió. Dígame usted si lo vivió. De verdad, hay situaciones sumamente graves y tristes de personas que no pudieron salir adelante y que prefirieron irse de este mundo porque no podían pagar todo lo que se debía. Una situación realmente crítica, una situación realmente dolorosa la que se vivió en estos ayeres. Pero la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a recordar todavía más esto que dijo y que vale la pena que usted escuche. Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Exacto. Y como tal opina. Y qué bueno que opine, nadie, para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo.
y al fin de la República. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pero ahora sí, por supuesto, porque no me escuchaba. Señoras y señores, en esos ayeres, ahí le va. Mire, sí es muy importante que lo señale. La doctora puso en su lugar al viejito de Ernesto Zedillo. Este pusilánime que no tiene autoridad moral para hablar de México es el responsable de la devaluación del 95 junto con Carlos Salinas de Gortari. De la cuestión del Fobaproa. La cuestión de Acteal, que le quitaron la vida a campesinos. La privatización de la educación y además de la privatización de los trenes en México. O sea, y todavía se atreve a decir, se atreve a señalar que se acabó la democracia. No puede ser posible, no puede ser posible. Finalmente, quiero que veamos este video por parte de esta conferencia de prensa por legisladores de Morena, en donde la verdad me parece adecuado lo que van a exponer. Una iniciativa para modificar y abrogar algunos de los artículos de la ley del IPAP, del primer presupuesto que envió a esta soberanía nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ya en este presupuesto del 2025 no se contemplen recursos para pagar o aportar al fondo del IPAP. Y estamos en ese interés y en ese compromiso de no defraudar al pueblo de México y de aprobar estas modificaciones a la ley del IPAP que nos van a permitir que ni un peso más de recurso público se vaya a los fondos para proteger los ahorros de los clientes de un negocio privado que es el Sistema Bancario Nacional. Bueno, pues a final de cuentas, yo creo que aquí lo más importante es que paguen los que en su momento se les prestó o se les dio. Esas instituciones bancarias que muchas fueron vendidas, fueron cambiadas de nombre, fueron heredadas, algunas continúan, pero señoras y señores, creo que este es uno de los temas muy importantes que va a seguir en boga en el 2025, el hecho de señalar ese tipo de errores y ese tipo de situaciones malévolas que encontramos con estos presidentes que hablaban de democracia, que hablaban de rectitud, un Salinas de Gortari, un Ernesto Zedillo. Hágame usted el refabrón, cabor, perdón por la expresión, pero así las cosas. Gracias por estar con nosotros en Carroña Política. Le invito a que vea los videos que hemos hecho con anterioridad. Si tienen la oportunidad, suscríbase. Denle clic a la campanita, ayúdenos con eso, dándole también like y compartiendo para que tenga usted la oportunidad de ver el trabajo que con anterioridad hemos hecho en este espacio que día a día le informa con toda honestidad y con toda sencillez y humildad, así como es uno, sencillo. Pueblo. Gracias, cuídense mucho y que tengan ustedes unas excelentes fiestas. Ya se acerca ya la Nochebuena, ya se acerca la Navidad, muchos ya están de vacaciones. Les mandamos un saludo a todos los amigos en la Unión Americana, a todos los paisanos a lo largo y ancho de nuestro país. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video de Carroña Política.